Ya pueden dar inicio. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Osvaldo Enrique Aguilar, soy Buenos residente. días. Mi nombre es Osvaldo Enrique Aguilar, soy residente de cardiología clínica. Estoy acompañado de la doctora Tatiana Barbosa, residente de ginecología y obstetricia. La idea de hoy es arrancar y presentar un caso clínico de la clínica cardiobstétrica. El objetivo es poder profundizar en unos aspectos puntuales de este caso y ver cómo se desarrolla dentro de una valoración en un centro de referencia como el nuestro. Buenos días. La doctora Tatiana al parecer tiene problemas de conexión que no se le está escuchando. ¿Alguien le puede ayudar? Buen día. Tatiana, buen día, ¿me escuchas? Ella dice que está hablando, pero no se le está escuchando nada. Yo escucho el saludo de ella, pero de ahí, espere que me estoy comunicando con ella por el... Deme un minutico, ya va a volver a ingresar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, ya, te escucho. Ay, muchas gracias, qué pena con ustedes. Bueno, buenos días. Mi nombre es Tatiana Barbosa, soy residente de ginecología y obstetricia y en compañía del doctor Osvaldo Aguilar, que es residente de cardiología. Trajimos este caso clínico el día de hoy de la clínica cardiobstétrica. Entonces vamos a empezar con el caso clínico. Una paciente de 22 años de edad, residente en Turbo. La ocupación de esta paciente era ama de casa, era una paciente que residía en una vereda, de acuerdo a su escolaridad, tenía secundaria incompleta, una religión católica y todos estos datos fueron obtenidos de la paciente. El motivo de consulta de esta paciente fue remitida para el control de riesgos asociados al embarazo. Entonces, esta paciente fue valorada el 4 de febrero en un embarazo de 26 semanas, llegó a consulta con 26 semanas. Los controles se los estaban realizando en el centro local y fue remitida por una enfermedad congénita. Todo el embarazo había transcurrido bien, sin embargo, refería que ahora le preocupaba su condición. El primer diagnóstico que se le hizo de esta cardiopatía congénita fue en el 2019 durante el primer embarazo. De acuerdo a la revisión por sistemas, esta paciente negaba presencia de disnea de grandes esfuerzos, tampoco refería astenia de dinamia ocasional y negaba algún cambio en los hábitos diarios.
Adicional, refería que le costaban más las actividades, pero sin presentar más disneas y ningún otro síntoma. De acuerdo a los antecedentes de esta paciente, tenía una CIB perimembranosa. Ella rechazó la corrección de esta cardiopatía luego del primer embarazo. Hospitalizada en 2 ocasiones, no tenía ningún antecedente quirúrgico. La paridad de esta paciente eran 4 gestaciones, 2 abortos. El parto previo que les mencionaba, que fue en el 2019, sin ninguna complicación, y tuvo un sangrado por un legrado en el 2018. No consumía ninguna sustancia psicoactiva, perdón. Consumía alcohol ocasional, no tomaba ningún medicamento y no refería a ningún antecedente familiar. De acuerdo al examen físico, en la primera consulta de esta paciente, tenía una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, un peso de 54 kilogramos, una temperatura de 36.1, saturando a 98 al medio ambiente, con una tensión arterial dentro de límites normales, 120-60, y una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. La paciente estaba en regular estado general, no estaba con requerimiento de oxígeno. Respecto a la parte cardiopulmonar, se escuchaban los ruidos cardíacos rítmicos con un soplo sistólico grado 6 de 6 en el mesocardio. Y respecto a los ruidos respiratorios, no tenía ningún agregado. No tenía ningún signo de falla en ese momento, signos de congestión, y tampoco tenía edema en los miembros inferiores. Entonces, en este punto, pues estamos con una paciente con un embarazo de 26 semanas, con una CIB no corregida, teniendo en cuenta pues el riesgo que estas pacientes tienen de morbilidad materna y fetal y las secuencias que pueden generar a largo plazo estas condiciones si no se tratan a tiempo y si no llevamos un seguimiento a tiempo. Entonces así vamos a desarrollar el caso. Continúa Osvaldo. Muchísimas gracias, doctora. Pues importante, y para complementar la presentación de este caso clínico, dentro de la valoración la paciente nos presenta 2 resultados, un electrocardiograma que era institucional y un ecocardiograma que se había realizado. Dentro del electrocardiograma aquí quiero que nos fijemos ya en varias cosas porque vamos a poder ir integrando la información clínica con los hallazgos de los exámenes que nos van a permitir tomar decisiones. Y aquí les llama la atención el cardiólogo que la valora inicialmente, reporta signos de hipertrofia ventricular izquierda, pero yo quiero ir un poquito más allá, y es que miren que los cambios son muy notables, que ya nos empiezan a sugerir que el corazón de esta paciente estructuralmente podría no estar normal. En la valoración ecocardiográfica, aquí le muestro 4 imágenes de ecocardiografía en eje paraesternal largo. Las 2 de arriba son fotos, las 2 de abajo, una en imagen 2D y la otra con Doppler color, donde si observamos en la imagen superior del lado izquierdo, ya podemos observar un defecto a nivel del septum interventricular. Aquí está medido este defecto, que para las mediciones ecocardiográficas fue 13 milímetros, y en la imagen de Doppler vemos cómo hay un flujo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda a través del septum interventricular. En estas imágenes les coloco una foto de la valoración, del resto de la valoración ecocardiográfica, y una imagen apical 4 cámaras. En la imagen apical 4 cámaras podemos observar que la función sistólica todavía está preservada, que el ventrículo derecho no está dilatado. En la imagen superior de la derecha podemos observar nuevamente el defecto con la comunicación entre el ventrículo izquierdo y el derecho, y en la imagen inferior más grande la forma en la que se estaba valorando la velocidad de regurgitación tricuspidia para el cálculo de la presión arterial pulmonar estimada. La conclusión de esta ecocardiografía que ella presenta a la consulta nos mostraba un reporte con un ventrículo izquierdo severamente dilatado, con un volumen diastólico indexado de 166 y una hipertrofia excéntrica, pero lo más importante era una presencia de una comunicación interventricular perimembranosa con un Doppler color de izquierda a derecha que representaba una velocidad, un flujo QPQS de 1.7, unas velocidades aumentadas y un gradiente máximo elevado de 124. Pero adicionalmente a esto podíamos observar una insuficiencia aórtica moderada excéntrica secundaria a un efecto Venturi que se ocasionaba por la CIB. La probabilidad intermedia en esta valoración de la hipertensión pulmonar sistólica
y esto estaba dado por una presión arterial estimada de 38 milímetros de mercurio. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, la literatura que vamos a encontrar sobre CIB y embarazo es escasa. Presentamos muchos reportes de centros de expertos o de donde se juntan casos para poder reportarlo, pero vamos a hablar un poquito y entremos en contexto en qué es un defecto ventricular septal. Un defecto ventricular septal es una comunicación entre el ventrículo izquierdo, y este se puede dar o con el ventrículo derecho o entre el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha. Las comunicaciones interventriculares son las lesiones congénitas más comunes al nacer, pero tienen una incidencia que es difícil de determinar, ya que muchos se van a cerrar en el útero o en la infancia. Se cree que la incidencia varía más o menos entre 5 y 50 recién nacidos vivos, y más o menos entre 0.3 o 0.5 por cada 1000 adultos. Si observamos, en la imagen de la izquierda van a ver cuál es la prevalencia de las cardiopatías congénitas que nosotros vamos a ir experimentando cada vez más casos en la etapa adulta, ya que debido a las intervenciones que se realizan en la infancia, cada vez tenemos más niños que sobreviven y que llegan a la edad adulta y van a realizar su vida cotidiana como la de nosotros, así que nos vamos a exponer a más casos. Y si observamos el tipo de lesiones, vemos que el predominio en la supervivencia de estos pacientes está dado por, sobre todo, correcciones de defectos que se consideran leves. Esto es lo que le mostraba de cuál es la prevalencia al nacer de las cardiopatías congénitas. Miren que en los adultos nosotros no nos enfrentamos a tantos defectos ventriculares septales, pero al nacer es el defecto más común. Y esto se da porque dentro de la historia natural de estos defectos septales, la mayoría se van a corregir de forma espontánea. De embriología, solo dos aspectos puntuales. El septum interventricular se va a formar a partir de tres pasos claves. Del septum trabeculado entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, del componente de entrada de los septum, donde se van a dar principalmente por la conformación específica de los cojinetes endocárdicos y por la conformación del septum conal. La porción membranosa del septum se va a formar a partir de la fusión de los cojinetes, y la septación se completa sobre todo cuando hay una migración de la aorta sobre el ventrículo izquierdo y esta se coloca sobre la válvula mitral. Cuando falla uno de estos pasos, podemos tener estos defectos centrales a nivel del ventrículo. ¿Qué es importante cuando nos enfrentamos a un paciente con defectos septales? Que en la última clasificación de enfermedades congénitas, los defectos septales, ya sean auriculares o ventriculares, fueron clasificados como lesiones leves. ¿Por qué son lesiones leves? Porque la mayoría son corregidas, y las que no se corrigen, que tienen repercusiones hemodinámicas, se les hacen correcciones quirúrgicas en la infancia. ¿Cómo se clasifican estos defectos? Ha habido mucha controversia aquí. Tenemos un enfoque geográfico que va a depender de qué componente esté involucrado. Tradicionalmente hemos tenido varias clasificaciones. Aquí les presento la última modificación, donde ya tratamos de olvidarnos de los bordes del defecto, tratamos de olvidarnos de los conceptos que habíamos utilizado anteriormente, como perimembranoso solamente, como paramembranoso, como tipo 1, tipo 2, tipo 3. Para tratar de unificar criterios, se ha propuesto una nueva clasificación donde vamos a hablar de los ventrículos septales, de los defectos ventriculares septales como defectos centrales, defectos de entrada, defectos musculares o trabeculares y los defectos del tracto de salida. Vemos que las perimembranosas pueden caer dentro tanto como de defectos centrales o como de defectos de entrada. Estas perimembranosas vamos a ver qué es la que se había clasificado en nuestra paciente. ¿Cuál es el esquema de clasificación que se propone? Este que está aquí a la izquierda. ¿Y cuál es la ubicación? Como nosotros podemos ver, esta paciente tenía una clasificación perimembranosa, que era una de las clasificaciones que se utiliza más comúnmente, y es el tipo de comunicación interventricular más común que se presenta, pero adicionalmente tenía algo que fisiológicamente es muy bonito. Esto es simplemente para los románticos de la medicina tradicional, y esta paciente presentaba esta característica, que es un síndrome de Lowry. Este síndrome de Lowry lo que nos explica es que de forma temprana, en la diástole, nosotros tenemos un cambio por un efecto Venturi que desplaza todo el tracto de salida de la aorta
y esto ocasiona que se desplacen las valvas de la aorta y se ocasiona un jet de insuficiencia aórtica. Entonces esta paciente presentaba una insuficiencia aórtica moderada que no era secundaria a una patología estructural aórtica, sino a un efecto hemodinámico de su comunicación interventricular. Entonces vemos que las lesiones, las comunicaciones interventriculares, generalmente no representan problemas en los adultos por su historia natural, pero cuando se presentan asociados a otras lesiones congénitas, vamos a tener mayores dificultades en el tratamiento de estos pacientes. Vemos que los defectos ventriculares septales, de entrada, o los centrales se asocian específicamente a insuficiencia aórtica, que era lo que estábamos observando en este caso. Pero veamos qué pasa naturalmente en el mundo. Si un bebé nace con una comunicación interventricular, vamos a tener dos caminos. Estos caminos son que ese defecto se va a cerrar o que el paciente presente repercusión hemodinámica y lo podemos controlar con terapia médica, con cierre quirúrgico o cierre percutáneo. Cuando tenemos adultos, nosotros lo que esperamos es que los ventrículos septales estén reparados y si no sean reparados, tengan cierre espontáneo durante la niñez o la adolescencia o que simplemente, si no sean reparados, no tengan mucha repercusión porque quedan defectos muy restrictivos. La otra opción que tenemos en los ancianos o los adultos ya un poco mayores son los ventrículos septales adquiridos, los defectos ventriculares septales adquiridos. La historia natural es esta, y a esto es a lo que generalmente nos vamos a enfrentar. Que se cierren solos, el cierre se da por las características en las que se compone el músculo, o porque la valva septal de la tricúspide se desvía, o porque simplemente los logramos cerrar de forma quirúrgica. ¿Qué pasa en esos niños o en esos pacientes en los que se les cierra? Esta es una publicación que muestra el seguimiento a 40 años de pacientes que habían sido reparados estas comunicaciones interventriculares y no tenían defecto residual. Sobrevive el 86%, 13% hace arritmias, 4% hace endocarditis, 4% hace falla cardíaca y en ecocardiografía observamos que pueden presentar cambios en la función sistólica, cambios en la función diastólica o insuficiencia aórtica en 21%. La otra probabilidad es que desarrollen síntomas mínimos de falla cardíaca, incluso hay descripciones que se encuentra un aumento del BNP hasta en el 38% de los casos. Pero esta paciente no tenía una historia natural, tenía una historia antinatural. La historia antinatural era que era un defecto ventriculoseptal no operado, no cerrado espontáneamente y que llegó a la gestación con síntomas y crecimiento de cavidades. Entonces, cuando nos enfrentamos a una embarazada con un defecto septal ventricular, vamos a tener estas tres opciones: defectos que sean corregidos, defectos restrictivos pequeños que no tengan consecuencias hemodinámicas significativas y defectos grandes con una elevación significativa de la resistencia vascular pulmonar, un síndrome de Eisenmenger. Vemos que ella no encaja claramente en ninguno de estos tres. Ella tenía un defecto que no era corregido, pero no era tan restrictivo y tenía algunas consecuencias hemodinámicas en la ecocardiografía. Entonces, lo más fácil de clasificarlo posiblemente era un grupo 2, y es una de las determinaciones que nosotros teníamos que tener en cuenta, que nos estábamos enfrentando a uno de los casos especiales. Importante, la CIB asociada al embarazo ha mostrado en algunas publicaciones mayor incidencia de preeclampsia en comparación con la población general. Pero, ¿qué pasa con los adultos que tienen una comunicación interventricular residual? Pues las consecuencias van a depender del tipo de defecto que tengan. Y aquí los clasificamos en tres: un defecto pequeño, restrictivo, a menudo con resistencias vasculares pulmonares normales; defectos moderados con resistencias vasculares pulmonares discretamente altas; y los defectos grandes, donde los pacientes van a presentar Eisenmenger. Entonces vemos que por este tipo de clasificación, posiblemente ella sí encajaba más en este defecto de tipo moderado. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones de estos pacientes? Pues van a depender del tamaño del defecto. Grandes defectos van a ser poco reconocidos en la exploración física, ya que han perdido esa gran intensidad del soplo, y los pequeños reconocidos son evaluados rápidamente, ya que generan un soplo muy turbulento. Para poder definir qué es un defecto grande, qué es un defecto pequeño, podemos utilizar distintas definiciones. Lo más importante aquí va a ser la presentación clínica.
la exploración clínica, y aquí en la exploración entonces vamos a recordar precordio activo, protusión del tórax, apes desplazado a la izquierda, soplo holosistólico en el borde external, P2 reforzado, signos de hipertensión pulmonar, la triada de Chávez, o cianosis, que esta se presenta solamente en circunstancias extremas. Cuando encontramos estos hallazgos, seguramente el defecto ventricular septal que tenemos es grande. Cuando son pequeños, entonces este defecto debe tener menor de 1/3 del tamaño de la válvula aórtica, la presentación es benigna, son asintomáticos, y lo que vamos a tener a la exploración es un gran soplo. Y en los moderados, que era nuestro caso, entonces vamos a tener algún grado de resistencia a las presiones, pero que esto se va a condicionar por los distintos grados de volumen. Como vemos, esta paciente estaba en el embarazo, estaba en la semana 26, íbamos hacia el pico de aumento de volúmenes, por lo que posiblemente se explicaba que en su condición clínica estuvieran apareciendo síntomas nuevos. ¿Qué síntomas? Taquicardia, dificultad respiratoria, mayor sensación de cansancio. Electrocardiográficamente les muestro que esto es muy bonito porque la correlación de lo que presentaba nuestra paciente era muy parecido a esto. Se describe el patrón o el signo de Cass-Wachel, que es una presencia de complejos QRS isodifásicos con amplitudes elevadas. Ella no alcanzaba los 50 milímetros, pero en el Cass-Wachel se espera que el patrón sea isodifásico, y estas manifestaciones electrocardiográficas dependerán de la magnitud del crecimiento de las cavidades. La evaluación ecocardiográfica, que como ustedes pudieron observar, fue una de las herramientas que nos aporta en la consulta, nos ayudan a identificar la ubicación, a establecer el número de defectos, a delinear las características anatómicas asociadas, a evaluar el tamaño y el significado hemodinámico. Y también nos permiten guiar el tratamiento intervencionista o quirúrgico. ¿Qué más podemos hacer en la valoración de estos pacientes? Evaluar el compromiso hemodinámico, resonancia magnética, cateterismo, ecos, y aquí va a depender de acuerdo a la significancia del CHUM. Vemos que la significancia se considera cuando hay un QPQS mayor de 1.5, y esta paciente en específico tenía un QPQS de 1.7. La valoración de la hipertensión pulmonar es importante. En ella estábamos en una atención por consulta externa, así que estábamos evaluando de forma no invasiva y estimando la presión pulmonar por medio de la presión arterial sistólica pulmonar estimada por medio de ecocardiografía. Otras opciones son evaluar el compromiso significativo durante el ejercicio de saturación. Esto es recomendable sobre todo en los casos donde uno tiene dudas de la repercusión hemodinámica. Y una de las opciones más llamativas que nosotros tenemos es la evaluación del BNP. Como les mostré inicialmente en el seguimiento de estos pacientes, el BNP, aunque puede estar un poco aumentado, el BNP en el embarazo específicamente ha demostrado un alto valor predictivo negativo, y estábamos en la semana 26, donde un BNP menor de 128 nos da alta probabilidad de que tenga pocos desenlaces al finalizar el embarazo. Entonces veamos, la OMS de esta paciente podía ser 2 por un defecto no reparado, pero realmente se catalogó como una OMS 2-3 por la insuficiencia aórtica moderada dada por el efecto Venturi que presentaba. ¿Qué implicaciones tiene esto? La tasa de eventos es de 10 a 19%, requiere atención en un centro de referencia. La atención debe ser en un hospital de referencia, los controles deben ser estrechos, y el parto también debe ser en un hospital de referencia. El concepto de la clínica cardiostétrica para este momento fue que la paciente era conocida por el servicio en un embarazo previo 2019 con antecedente de una CIB perimembranosa. Posterior al parto se le insistió en la cirugía, la paciente no quiso, ahora cuenta con un nuevo embarazo, con un ecocardiograma que muestra un QPQS significativo, un ventrículo izquierdo dilatado, una insuficiencia aórtica moderada, la paciente estaba estable, no tenía signos congestivos, y tenía un BNP previo normal. Sin embargo, la paciente había perdido la consulta, había perdido el seguimiento, por lo que la clínica cardiostétrica considera hospitalizarla, ordena un control de BNP y un nuevo ecocardiograma. ¿Qué es importante en la atención de la consulta de estos pacientes? Esta es una lista de verificación que nosotros debemos tener siempre presente en los pacientes que tengan cardiopatía congénita y visiten los servicios de las clínicas cardiostétricas. Entonces, lo primero es la historia pasada previa cardíaca, y teníamos en ese escenario que tenía una CIB sin intervenciones. Lo demás era evaluar el último estado de
en la última visita cardiológica, el último ecocardiograma, el último electrocardiograma, y aquí ya observábamos que teníamos un QPQS alto, hipertrofia biventricular, que el NIJ había cambiado, y vamos a ver que en los resultados que nos mostraban o que observamos de subsiguientes había un aumento del BNP. También debemos evaluar el riesgo individual, en este caso la paciente ya la habíamos clasificado como OMS2 y el CARPREC 2 nos daba 2 puntos. El CARPREC era bajo y el OMS nos mostraba un riesgo de 10 a 19% de desenlaces. El seguimiento debía ser por clínicas cardiostétricas y durante las evaluaciones subsiguientes teníamos que determinar los riesgos fetales. Este fue el ecocardiograma control que se le hizo a la paciente. Y en el ecocardiograma control, aquí lo que quiero llamarle específicamente la atención es que la probabilidad de hipertensión pulmonar había cambiado. Ya la probabilidad de hipertensión pulmonar era alta, la presión arterial sistólica pulmonar era de 60 y los cambios de repercusión hemodinámica de la CIB persistían. Esto hizo que la clínica cardiostétrica tomara una decisión, ya no teníamos un defecto no reparado, ya no solamente era una enfermedad valvular no considerada OMS 1 o 4, sino que teníamos un escenario de hipertensión arterial pulmonar. Esto clasifica a la paciente como una OMS 4, el riesgo de mortalidad materna es más alto y la posibilidad de eventos cardíacos es de 40 al 100%. ¿Esto qué nos va a representar? Todo esto estaba dado por esta fisiopatología. Y es que la fisiopatología de cuando estos defectos no se corrigen, lo que vamos a tener simplemente es que el SHUM va a ser, aunque sea restrictivo, va a generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar, va a generar hipertrofia, va a generar una hipertrofia que va a generar disminución de la compliance y va a aumentar la presión de fin de diástole. Si esto se perpetúa en el tiempo, vamos a tener dilatación de las cavidades y finalmente hipertensión venosa pulmonar. Ya nosotros posiblemente estábamos acercándonos a este punto. ¿Cuál es el problema de esto? Que la hipertensión arterial pulmonar asociados a estas cardiopatías congénitas tienen peores desenlaces que los pacientes que no la tienen. Y para la valoración del riesgo en estos escenarios vamos a tener que considerar otras variables. Esto ya está menos claro y lo que nosotros deberíamos hacer en estos escenarios posiblemente sea hacer valoraciones de caminatas o scores específicos de hipertensión pulmonar. Esta paciente tenía indicación para cierre, las dos guías lo confirman, ya se había propuesto de forma previa, pero ahora estábamos durante un embarazo. Durante este embarazo, posiblemente, si nosotros quisiéramos considerar al terminar este embarazo el cierre, sería necesaria una valoración hemodinámica para valorar las unidades HUS de la resistencia vascular pulmonar periférica. Pero, ¿qué nos dicen las guías sobre intervenciones cardiovasculares en una gestante? Estas intervenciones cardiovasculares en las gestantes se deben hacer solamente en casos que sea absolutamente necesarios. Posiblemente esta paciente no era candidata ni para intervención percutánea ni para cirugía cardiovascular en ese momento. El ecocardiograma que se le hizo a esta paciente, el último ecocardiograma control del 6 de junio, después de que se le dio terapia médica, lo que nos mostraba era que la probabilidad había cambiado. Ya la doctora les va a mostrar un poco qué fue lo que se hizo y cómo fue la evolución de esto, pero la probabilidad de hipertensión pulmonar había cambiado a intermedia y la presión sistólica de la arteria pulmonar había bajado de 56 a 36. Bueno, entonces aquí continúo como para resumir la evolución clínica de la paciente. Entonces encontramos esta gráfica donde podemos evidenciar con el paso de los meses en las diferentes consultas la evolución del BNP y de la presión de la arteria pulmonar, como mencionaba el doctor. Entonces, en el 2019 la paciente tenía un BNP de 10 y la arteria pulmonar era de 37. Ya para febrero, cuando tuvo su consulta, la presión de la arteria pulmonar estaba en 38, digamos que continuaba basal, pero el BNP ya estaba en 56. Ya para abril, teniendo en cuenta pues todo lo que nos comentó ahorita el doctor de los síntomas de la paciente, tenía un BNP en 122, que tuvo un aumento significativo y también tuvo un aumento significativo de la presión de la arteria pulmonar, que estaba en 55, ya dándole para una probabilidad de alta hipertensión pulmonar, y así cambiando su clasificación de la OMS modificada, que venía en 2,3 a 4. Para junio, ya posterior a la inclusión de diurético en la paciente,
la paciente presentaba una presión de la arteria pulmonar en 36, que disminuyó a una probabilidad intermedia, y el BNP disminuyó significativamente a 41. Sin embargo, se consideró continuar con la clasificación de 4 en beneficio de la paciente. Posterior a esto, la nueva valoración de la clínica cardiobstétrica, ya la paciente con 32.2 semanas de embarazo, con el antecedente pues, de su cardiopatía congénita, de la comunicación interventricular perimembranosa y con su insuficiencia aórtica moderada, con la hipertensión pulmonar con probabilidad moderada. Se consideró entonces que lo modificaban, como les mencioné, a OMS4, estaba sintomática como tal desde el punto cardiovascular y, como les mencioné, pues ya estaba dentro de los parámetros esperados, el BNP y la última ecocardiografía. Entonces, con esta paciente pues se consideró dar un egreso y seguimiento en 15 días. Entonces, ¿cuál fue el plan con esta paciente? Fue seguimiento estrecho, cita en 15 días y, como les mencionaban previamente, se propuso pues como tal el cierre de la CIB durante el posparto y evaluar como tal en esta paciente el estado de la volemia y especialmente pues en el posparto y la continuidad del diurético. Entonces, ¿qué sigue con esta paciente en el embarazo? Primero, quería como resaltarles que dentro de la fisiopatología de los cambios fisiológicos del embarazo, esta paciente ya había superado el aumento del volumen del gasto y del gasto cardíaco y del plasma. Sin embargo, todavía quedaba como pendiente o quedaba ahí por estar pendiente las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, y más teniendo en cuenta que esta paciente pues ya cursaba con una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas pacientes? Es muy importante la evaluación adecuada del riesgo. ¿En qué consiste? Primero, una buena historia clínica, un buen examen físico. A estas pacientes siempre se les debe hacer un electrocardiograma y una ecocardiografía. Y dependiendo, pues si tiene alguna arritmia o alguna cosa adicional, pues se hacen algunos exámenes adicionales. Importante, estas pacientes siempre deben ser valoradas al momento del parto, por lo menos esta paciente que ya teníamos en un OMS4 o desde 2, 3, 3 y 4, que sean valoradas por un equipo multidisciplinario, entonces que haya medicina materno-fetal, anestesiólogos, neonatólogos y cardiólogos, que tengan un seguimiento cardiológico estricto para poder determinar el riesgo cardiovascular de esta paciente, el seguimiento y todos los paraclínicos que debe tener y los exámenes. El parto se debe hacer en un centro de atención terciaria. La mayoría se puede de estas pacientes con estos defectos a un parto vaginal. Sin embargo, pues se pueden llevar a cesárea dependiendo si tiene alguna indicación obstétrica o si tiene hipertensión pulmonar grave o lesiones obstructivas valvulares graves. En el parto vaginal se menciona que no se debe prolongar como tal el expulsivo y si es necesario se puede ayudar de un parto instrumentado con forceps para evitar el pujo excesivo de la madre. Es importante resaltar que estas pacientes no tienen contraindicada la anestesia epidural. De hecho, se menciona que esto les puede ayudar a atenuar como tal las demandas del gasto cardíaco, a mejorar el control del dolor y con esto a mejorar los resultados en el parto. ¿Qué es importante monitorear en estas pacientes con estos defectos ventriculares? Entonces, estas pacientes pueden terminar en diferentes complicaciones con una endocarditis, una insuficiencia aórtica, precisamente estas pacientes que no han sido operadas, que no tienen el defecto corregido, una insuficiencia tricuspidia, que cursen con arritmias, con complicaciones como hipertensión pulmonar, falla cardíaca, que hagan una difusión sistólica o una estenosis pulmonar, diferente a lo que hay que vigilar en las pacientes con los defectos ya reparados. ¿Cuáles son las recomendaciones como tal para estas pacientes con enfermedad cardíaca compleja? Realmente no se recomienda la gestación en pacientes que tengan disfunción ventricular severa, que tengan disfunción severa valvular atrioventricular o que tengan una saturación menor al 85%. Pero si estas pacientes ya están en embarazo, deben tener un seguimiento estrecho. El parto, como les mencionaba, preferiblemente vaginal. Sin embargo, pues si tiene indicación de cesárea, se debe hacer pues cesárea con toda la valoración pues de anestesiología cardiológica.
Las pacientes como tal que tengan hipertensión pulmonar ya establecida no se recomienda la gestación. Sin embargo, si estas pacientes ya están cursando con un embarazo y desean continuar, deben tener un seguimiento estrecho. Debe evaluarse el inicio temprano de vasodilatadores y, como les mencionaba, también se puede dar parto vaginal a menos que sea una hipertensión pulmonar severa, y siempre se debe vigilar. Entonces, parto temprano, que la paciente no vaya a hacer una sobrecarga de volumen y una vigilancia posparto adecuada en una unidad de cuidado especializado, y que sea por lo menos 8 días posparto, teniendo en cuenta los cambios hemodinámicos y cardiovasculares que se ven en el posparto. Para la inducción del parto en estos pacientes, entonces es importante evaluar el riesgo cardíaco, el riesgo de su cardiopatía, la evaluación obstétrica como tal, la evaluación cervical y que haya bienestar fetal, y dependiendo si es antes de las 37 semanas, con todas las indicaciones, que se haga una madurez fetal, una maduración fetal. Entonces, ¿qué debemos hacer como tal cuando estas pacientes llegan al parto? Entonces, evaluar si la paciente tiene riesgo de arritmias atriales ventriculares, falla cardíaca o sobrecarga hídrica. Son pacientes que al momento del parto siempre deben estar vigiladas con pulsoximetría, deben tener un electrocardiograma al ingreso, se debe realizar un BNP, un hemograma, tiempos de coagulación y vigilar el INR. La epidural está indicada, y estos pacientes en posparto se debe hacer la recuperación posparto de rutina, se debe hacer un ecocardiograma posparto, un BNP posparto, y siempre nunca olvidar la planificación, que es vital. El momento del parto, entonces, ¿cuándo está indicado en estas pacientes que tienen hipertensión pulmonar? De acuerdo al consenso, la recomendación menciona que sea entre las 34 y las 36 semanas. Sin embargo, siempre se debe individualizar. En esta paciente se continúa el embarazo y se tiene planeado pues el desembarazar a las 36 semanas, dado esta paciente se encontraba asintomática, dando el beneficio. Entonces siempre hay que individualizar cada caso de las pacientes. En el posparto, como les mencionaba, pues siempre hay retos hemodinámicos, cambios de volumen, entonces hay que estar muy pendiente las primeras 24 o 48 horas. Se menciona que las pacientes con hipertensión pulmonar deben tener unas revisiones por lo menos hasta 2 meses posparto. No está contraindicada la lactancia en ningún momento. Es muy importante la anticoncepción, y respecto a la anticoncepción hay que tener en cuenta y para recordar que no se les deben dar anticonceptivos con etinilestradiol porque tienen mayor riesgo de trombosis. Estos pacientes per se con las cardiopatías tienen mayor riesgo de trombosis. Y también el etinilestradiol puede aumentar como tal la presión arterial, entonces se contraindica como tal en pacientes con hipertensión preexistente, y realmente pues para estas pacientes con cardiopatías de alto riesgo no es la mejor elección. Y siempre evaluar la tromboprofilaxis o anticoagulación dependiendo si la paciente lo requiere. Es importante resaltar que este tipo de cardiopatías tiene un riesgo de recurrencia, entonces hay que dar una asesoría genética en el cual vamos a evaluar, dependiendo si el sexo afectado fue el de la madre o el del padre, va a tener cierto riesgo de recurrencia. En este caso, para el defecto ventricular septal, como la afectada fue pues la madre, tiene un riesgo de recurrencia del 6 al 10% que se les debe hablar a los padres. Y para concluir, entonces, efectos ventriculares septales son la cardiopatía congénita más común del recién nacido, es menos presente, pues menos común como tal en los adultos, y también puede ser un trastorno adquirido. El seguimiento a largo plazo es necesario en todos los pacientes con defectos ventriculares septales, operados y no operados, por las complicaciones que vimos. Y las pacientes embarazadas con mayor razón, con cardiopatías congénitas, deben ser evaluadas al menos en un centro de mayor experiencia y deben tener el parto en un centro de tercer nivel. Bueno, eso era lo que les traíamos para el día de hoy.
Bueno, quedamos atentos a la discusión, o si hay preguntas las pueden hacer el chat o pedir que se les asigne, levantar la mano para que se les asignen las preguntas. Muchas gracias. El doctor Edison tiene la mano levantada. Yo creo que puede activar el micrófono, profe. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Osvaldo y la residente ginecobstetricia, por la excelente presentación que nos acaban de hacer. Este caso es muy interesante en el sentido de que vemos cómo la clasificación del riesgo puede ser variable durante el embarazo y es un llamado de atención justamente a eso, que con frecuencia hay pacientes que son riesgos iniciales bajos, OMS 1 o 2, que genera a veces que en el personal de atención de este tipo de pacientes se genere cierta tranquilidad que pues en términos generales podríamos decir que es válida, pero que debemos tener siempre presentes que esto es dinámico y que los cambios fisiológicos que se presentan durante el embarazo, como muy bien nos mostraron durante la presentación, pueden llevar a una serie de modificaciones de ese riesgo y por tanto siempre va a ser necesario que este tipo de pacientes tengan las valoraciones por un grupo de experiencia para poder brindar ese apoyo y esas modificaciones. Adicionalmente, es de resaltar la importancia de los estudios diagnósticos en este tipo de pacientes, tener estudios recientes al momento de la valoración del riesgo, pero adicionalmente, y es insistir en la necesidad de estudios de excelente calidad que nos permitan hacer las mediciones completas y con esto una estratificación del riesgo adecuado. Y quisiera hacer una pregunta a los residentes en el sentido de que vemos que la clasificación de riesgo de la OMS es imperfecta, más allá que afortunadamente ya tenemos una validación nuestra donde vemos que efectivamente sí tiene un buen poder de predicción de riesgo y que por tanto es válida que lo usemos en nuestro medio, y eso pues nos da cierta tranquilidad. Sin embargo, desafortunadamente la clasificación de la OMS no deja de ser una lista de enfermedades, y obviamente las enfermedades cardiovasculares son muchas más de las que aparecen en esa lista, y específicamente las cardiopatías congénitas son muchas más de las que aparecen en esa lista. Y para acabar de ajustar, como en este escenario, las cardiopatías congénitas pueden tener diferentes gravedades que no se tienen tampoco en cuenta en esa lista. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos justamente hacer esa valoración o esos ajustes más finos del riesgo en este tipo de pacientes? Cosa que es muy útil para el llamado a atención de los colegas que tienen esas valoraciones iniciales en este grupo de pacientes y que por tanto les permita como detectar aquellas pacientes que aunque con un riesgo bajo posiblemente tengan unas condiciones que nos aumenten ese riesgo. Muchas gracias. Hola, profe, muchas gracias por la pregunta. Pues difícil. Yo creo que hace no tantos años empezamos a prestarle atención a las embarazadas con patología cardiovascular y ya ahora nos toca empezar a aprender a tratar a los adultos con cardiopatías congénitas y ya nos vamos a empezar a mezclar, los adultos con cardiopatías congénitas y embarazo, que ya van a representar un escenario especial. Yo creo que a futuro esto va a requerir que se hagan nuevos sistemas de clasificación o estratificación de riesgo para embarazadas con cardiopatías congénitas específicamente, porque muchas quedan excluidas de la OMS. Pero ¿qué creo que por ahora se puede hacer cuando el modelo predictivo de la OMS, en alguna de sus partes, porque no son muy claros, pero sí mencionan que uno debe clasificar de acuerdo a la patología de mayor riesgo? Como en este caso, la paciente tenía la insuficiencia aórtica moderada, se clasificó 2-3 y se trató de no dejar en 2, que era la comunicación interventricular no reparada. Y cuando apareció alta probabilidad de hipertensión pulmonar, creo que el ejercicio que se hizo fue tratar de clasificarla en 4, sobre todo tratando de
porque seríamos más cautos en la atención y más cuidadosos a mayor riesgo. Entonces yo creo que el ejercicio que se puede hacer es, si encontramos una patología que esté dentro de la OMS, clasificarla de acuerdo a la que tenga mayor riesgo. Y si no encontramos patologías que estén clasificadas a la OMS, buscar lo más parecido que tenga. En la OMS hay patologías valvulares, hay disfunciones sistólicas, hay antecedentes de patologías, hay antecedentes de defectos. Entonces yo creo que lo que podemos hacer por ahora son esas dos cosas. Uno, tratar de clasificar de acuerdo al mayor riesgo, y dos, tratar de asemejar una patología a la que esté dentro de las clasificadas en la OMS. Pero a futuro sin duda van a haber clasificaciones que permitan la estratificación de riesgo en estos pacientes. El doctor Jesús tiene la mano levantada. El doctor Bernardo Agudelo lanzó. Profe Bernardo, adelante. Gracias, Jesús. No, muchas gracias por la presentación. No, yo voy a hacer una interpelación frente a los últimos dos comentarios del profesor Edison y de Osvaldo frente a ese fenómeno de la clasificación, cuando una clasificación llega a ser completamente satisfactoria. Eso es un sofisma distractivo, eso es nunca. Porque las clasificaciones hay que entenderlas como una guía, como una forma de organizar, de identificar los fenómenos más comunes en una distribución poblacional, pero siempre existirán los fenómenos alternativos, los fenómenos que se alejan de la realidad o de lo más común, y esos fenómenos, perdón un segundito. Hola, ¿me esperan un segundito? Esos fenómenos son fenómenos que particularizan la condición clínica. En ese sentido, pues la pregunta es muy pertinente. ¿Cuándo podremos tener una clasificación exacta? No, nunca la vamos a tener. Simplemente lo que debemos hacer es lo que Osvaldo y pues todos hemos insistido, es aumentar el sistema de vigilancia y de cuidado de las mujeres en edad reproductiva. ¿Eso qué quiere decir? Aumentar la sensibilidad que debemos tener con el conocimiento de la información epidemiológica de que las mujeres se pueden morir por enfermedades no diagnosticadas. Y eso en el ejercicio de nosotros como académicos y en nuestra responsabilidad universitaria es fomentar en todos nuestros estudiantes de pregrado y posgrado que debemos preocuparnos permanentemente por la salud de la mujer. Obviamente que de los hombres también, pero es que la mujer es la que porta la gestación. En ese sentido, toma pues lo que insistimos reiteradamente, que es el ejercicio de la preconcepción y hacer del acto médico, cualquier acto médico, desde la infancia hasta la juventud y la adolescencia, cualquier acto médico como un acto preconceptivo, o sea, un acto de una acción médica de preocupación, o sea, de ocupación anticipada para identificar potenciales fenómenos que pueden alterar la salud reproductiva de una mujer. Para mí esa es la estrategia. Y las clasificaciones que sigan evolucionándolas, obviamente van a seguir evolucionándolas, cambiándolas. En cáncer, por ejemplo, todos los días salen clasificaciones nuevas cada 3, 5 años porque los resultados demuestran unas cosas y otras cosas, pero es que somos los seres humanos los más importantes. Ese es un punto de vista que hay que tener en cuenta. El positivismo ayuda a interpretar y a hacer anotación de lo más importante, lo más frecuente, pero hay que tener en cuenta es al ser humano, a la persona, y todos somos diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Osvaldo, hay una pregunta que hace el profe Carlos José en el chat, no sé si la estás viendo. Sí, señor. Es muy Ya interesante. Sí, el doctor Carlos José nos pregunta, ¿qué tan confiable es la determinación de la presión de la arteria pulmonar cuando hay un flujo intenso generado por el defecto septal? Y si hay buena correlación con las mediciones por cateterismo. Doctor, la pregunta es muy interesante. Sabemos que la presión arterial sistólica de la pulmonar puede estar sobreestimada cuando se evalúa únicamente por la velocidad de regurgitación en la tricuspidia. Y esto está dado por lo que usted dice, por el aumento del flujo. Las correlaciones hemodinámicas no se han hecho en estos tipos de pacientes, así que no sabemos cómo serían, pero sí sabemos que están sobreestimadas. Sin embargo,
uno se llena de razones. No solamente a ella se le mide la velocidad de regurgitación tricuspidia, sino que también se mide cómo se encuentran las cavidades, cómo se ve el ventrículo derecho, cómo se encuentra el tronco de la arteria pulmonar, cómo está la velocidad protodiastólica en la pulmonar, cuál es el tiempo de aceleración, y la probabilidad alta se determinó en ese momento no solamente por una velocidad de regurgitación alta, sino porque tenía unos parámetros de valoración ecocardiográfica adicionales. ¿Es la mejor forma? Posiblemente no. La mejor forma sería hacerle el cateterismo, pero en una paciente que tenía síntomas leves o mínimos, posiblemente se antojaba como una medida excesiva. Bueno, Osvaldo, ¿cuál es mi pregunta y mi intervención? Tú muy bien lo plasmaste en las primeras diapositivas, que era una de las motivaciones de traer este caso. Fue en un lapso de 3 años cambió tanto el cuadro clínico de esta paciente, y tú muy bien lo dijiste, de la evolución antinatural de esta paciente. Mi primera pregunta va en el sentido, pues yo sé que es un caso muy específico, y eso le da la razón a lo que estaba diciendo el doctor Bernardo, que esta paciente nos obligaron a hacer una vigilancia que se sale incluso de la misma clasificación OMS de una manera más intensa. Entonces, algún tipo, Osvaldo, que nos puedas dar para identificar esa evolución antinatural en este caso, mi primera pregunta. Y la segunda es si puedes volver a mostrar el electrocardiograma. Tú dijiste que había signos de hipertrofia ventricular izquierda, y no sé si hay algo más en ese electrocardiograma que nos quieras mostrar que pueda alertar al clínico acerca de del cambio anatómico que está sufriendo el corazón. No sé si lo puede mostrar, Osvaldo, y muchas gracias. Ya, profe, ya lo muestro. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Sí, Osvaldo. Ok, vale, profe. Primero la primera pregunta. ¿Qué nos podía haber identificado en esta paciente la repercusión o la evolución antinatural? Lo más importante, yo creo que, a ver, ella había tenido una evolución, tuvo una evolución natural durante la infancia, no se cerró espontáneamente, y tuvo pérdida de seguimiento. Posiblemente cualquier médico que le hubiera colocado un fonendo a ella hubiera podido ocultar el soplo, hubiera identificado que había un problema, le hubiera ordenado un eco, y cualquiera que la hubiera valorado, si tenía estos signos de repercusión, la hubiera mandado a operar. Efectivamente, ella no acudía a controles. Cuando acudió, eso fue lo que pasó en el 2019. La detectaron, la documentaron, sabían que tenía indicación quirúrgica, se lo ordenaron. Sin embargo, ella lo rechazó. Entonces, la evolución antinatura en esta paciente no era únicamente porque era un defecto que no se había cerrado, sino que era un defecto que tenía indicación quirúrgica, indicación de cierre, se le propuso y ella lo rechazó. Entonces ya ahí tenemos como el primer condicionante. Pero, ¿qué podemos encontrar clínicamente? Pues clínicamente lo que vamos a encontrar es en los defectos restrictivos pequeños, esos soplos son muy grandes, se ocultan con mucha facilidad, y en los que ya son un poco más grandes o ya tienen repercusiones irreversibles, lo que vamos a encontrar principalmente son manifestaciones sugestivas de hipertensión pulmonar o síndrome de Eisenmenger. Entonces, yo creo que para responder la pregunta cómo identificar estas evoluciones antinatura, específicamente es una buena historia clínica y un buen examen físico. Yo creo que con eso sería posiblemente más que suficiente. En cuanto al electro, desafortunadamente tenía solamente esta parte del electro por acá, no tenía todo el resto del electrocardiograma, ya que no pude acceder a él porque no lo habían enviado a archivo todavía.
pero quiero resaltar varias cosas. Aquí hay que podamos identificar, como lo había descrito en la valoración de la clínica cardioobstétrica, signos y vemos que las mediciones estaban bien, 25 milímetros, 10 milivoltios, era el paciente correcto, y vemos que tenía los signos de hipertrofia ventricular izquierda y teníamos estas T que parecían o llamaban la atención de que fueran muy grandes, que fueran muy hiperagudas. Llama la atención, si ustedes observan en este electro, este cambio no es normal en el segmento ST, y este cambio del segmento ST en algunos casos representa sobrecarga de presión. En ella no es posiblemente el ejemplo más claro que tenemos, y muchos de estos cambios en la T o el ST podían estar dados más bien por la juventud de la paciente que por repercusiones de la comunicación interventricular. No sé si los profes pues, ven algo adicional que me quieran aportar. El profe Carlos José está levantando la mano, el doctor Edison y la profesora Lady Lorena. El profe Carlos José, si nos quiere. No, primero que todo, felicitaciones por una excelente presentación y enfoque de esta paciente. Quería insistir en lo que se ha estado discutiendo de lo trascendente que es descubrir oportunamente una cardiopatía congénita en una joven y también en un joven, por supuesto. Y creo que es una reflexión para todos, los anestesiólogos, el ginecólogo, el médico general. Cuando tenemos la oportunidad de examinar una persona joven, aparentemente asintomática, a lo mejor hacemos ese examen físico muy rutinario y no lo hacemos conscientemente. La idea es de que si vamos a colocar la mano en el pecho del paciente o vamos a auscultarlo, hacerlo no rutinariamente, sino pues consciente de que estamos oyendo los ruidos, tratando de definir la intensidad de los ruidos, la presencia de soplos, porque de verdad, cuando se hace una evaluación preconcepcional o durante las primeras fases de un embarazo, o una joven que va a entrar a la universidad o que va a entrar al colegio, a veces hacemos eso como por una rutina, y es la oportunidad de poder descubrir muy oportunamente un defecto que pueda ser corregido apropiadamente. Y no solamente la parte clínica, como tú bien lo dices, Osvaldo, sino que la parte de algo tan sencillo como el electrocardiograma, toca obviamente que mirar las 12 derivaciones. Algo le ayuda a uno mirar B5, B6, pero necesita uno tener la mirada completa de las 12 derivaciones, porque hay información supremamente valiosa en todas las otras derivaciones. La P, como tú decías, los cambios de segmentos ET sutiles pueden ser de gran utilidad para poder identificar repercusiones hemodinámicas. Pero nuevamente es aprovechar esos momentos de evaluación de las jóvenes, bien sea en una preconcepcional, en una prenatal, o cuando la vemos para algún otro momento, examinarlas conscientemente. Gracias. La profesora